Dios les bendiga, amados hermanos, en esta mañana. Estamos contentos por estar una vez más en la casa del Señor, listos para comenzar la clase de hoy. Gloria al Señor. Tenemos la clase para ahora en Santiago capítulo 4. Bonita clase, preciosa clase la que tenemos ahora. Santiago capítulo 4, para la honra y la gloria de nuestro Dios. Aleluya. El título de la clase es Advertencia contra la mundanalidad. El Señor nos advierte contra la mundanalidad, que es algo tremendo. Es el título de la clase ahora. Así es que vamos a orar, hermanos, para dar inicio a esta clase. Gloria al Señor. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque nos permites una vez más estar en tu casa bendita, dándote la honra, la gloria y la alabanza, Señor, y dándote gracias por esta clase que vamos a iniciar en este momento. Que sea, Señor, de provecho para nuestras vidas, aprender algo más y recordar, Señor, la cosa que ya sabemos. Padre Santo, ayúdanos para ponerlas por obra, oh Dios de gloria. Ya que la clase de la escuela dominical se trata de aprender y de poner por obra lo que aprendemos. Señor, danos la gracia, danos la sabiduría para poder hacerlo. A mí, Señor, dame la gracia para poder participar con mis hermanos, hacer partícipes de mis hermanos de esta clase, oh Dios de gloria, una clase tan preciosa que tienes para nosotros en esta mañana. Bendiga, Señor, a todos aquellos que se van a conectar, los que ya están conectados, Señor, en las redes. Bendígale grandemente, Señor, y aquellos que lo van a ver después, de igual manera que la unción de tu Espíritu Santo le ministre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Capítulo 4 de Santiago. La carta de Santiago, el capítulo 4. Vamos a estar leyendo todo este capítulo. Gloria al Señor. Y dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillados delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley,
no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar o perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santo Jehová. Puede sentarse, mis hermanos. Miren, hermano, qué tremendo esto. Este capítulo nos trae unas enseñanzas profundas, tremendas, que nosotros, hermanos, debemos de practicar en la misericordia y en la bondad de nuestro Dios. Aleluya. Dice la verdad central: nos volvemos más como Cristo a medida que nos humillamos ante Dios. El versículo clave, Santiago 4:10. Humillados delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Gloria al Señor. Advertencia contra la inmundanalidad. Inmundanalidad. O sea, contra lo inmundo, contra lo que está en contra de nuestro Dios Todopoderoso. Dice, aquellos que aceptan a Cristo y viven bajo la dirección del Espíritu Santo experimentan el poder transformador de Dios. Esa transformación se refleja en cambios en su manera de hablar y en sus acciones, como estudiamos en las lecciones anteriores, pero tanto las palabras como las acciones tienen su raíz en las actitudes de una persona. Nuestras actitudes impactan nuestra relación con Dios y con los demás. Santiago dio instrucciones sobre actitudes que sus lectores necesitaban cambiar para que sus oraciones fueran efectivas y su relación con los demás fueran agradables a Dios. Mire qué punto tan importante. O sea, que no es nomás de que se acepte, hoy acepté, ya soy salvo y se acabó. No. Hay resultados, hay producto de eso. Cuando uno acepta al Señor, hay un cambio. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, quiere decir que ya lo que se practicaba antes, no más. Las cosas malas, las acciones mundanales quedaron fuera. ¿Por qué? Porque ahora ya somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Ya no practicamos la mundanalidad, sino que practicamos la justicia, la verdad en nuestro Señor, en nuestro Salvador. A modo de que, hermanos, se ve la diferencia, se nota la diferencia, porque si alguien acepta al Señor Jesucristo y no hay un cambio, algo está pasando. Algo sucedió, ¿verdad? Algo que no va con lo que la Biblia dice. Porque el que acepta a Cristo tiene ese cambio, lo experimenta. Como hermanos, testificaba yo que hay cambios que son instantáneos, milagros que el Señor hace instantáneamente cuando uno acepta al Señor, ¿verdad? Hay otros milagros que se van dando poco a poco, pero el cambio del que acepta a Cristo es instantáneo. Ahí nomasito. ¿Por qué?
porque el Espíritu Santo viene a morar y a redarguir todas nuestras acciones malas y a darnos ese confort de nuestras acciones buenas, de lo que Él hace en nosotros. La actitud que Dios busca en su pueblo es la humildad. Cuando nos humillamos ante Él, aprendemos a confiarle nuestras necesidades, nuestro futuro, nuestra familia y todo lo que nos concierne. El orgullo, lo contrario de la humildad, es la raíz de la mayoría de los pecados en el mundo. Esta es una gran verdad. La gente orgullosa, hermanos, ¿cómo se comporta? Altanera. Y lo quiere mirar a todos los demás para abajo, como que los demás no valen nada. Y ellos sí valen lo máximo. Ellos pueden hacer y deshacer. Y nadie les puede decir nada. ¿Por qué? Por el orgullo que tienen. Algo tremendo. ¿A dónde lo lleva el orgullo a la gente? A la guerra, a los pleitos, a las contiendas, a las disensiones, a todo lo malo. Pero eso tiene que o debe de morir en el cristiano, en el Hijo de Dios. Y empieza a reinar la humildad. Las actitudes que resalta Santiago en su epístola son atemporales. El orgullo condujo al pecado en el huerto cuando la serpiente tentó a Eva a comer del fruto para ser como Dios. El orgullo sigue plagando a la raza humana a medida que las personas y las naciones compiten por ser mejores. Fíjense qué tremendo. Compiten por ser mejores, por ser los más poderosos. O sea, entre ellos el orgullo los hace pensar que tienen que sobresalir sobre todas las demás naciones, a los dirigentes de las naciones, a los dirigentes de grupos, los hace pensar y sentir que ellos son los que tienen que estar siempre resaltando en el grupo. No le hace si hay otros más inteligentes, si hay otros más, digamos, con actitudes diferentes. No, ellos tienen que sobresalir, sea como sea. ¿Por qué? Por el orgullo. Lamentablemente también es la raíz de muchos conflictos dentro de la iglesia. Dios llama a su pueblo a la humildad y la sumisión a su plan para nuestra vida. A medida que cumplimos su plan, encontramos la clave del verdadero éxito. ¿Qué pasa en la iglesia entonces? De acuerdo a lo que está diciendo aquí el expositor, que lamentablemente a menudo en las iglesias pasa esto. ¿Por qué? No debe de pasar. No tiene que pasar entre los hermanos, entre nosotros, no. Pero ¿por qué pasa? Ha sucedido en muchas ocasiones, hermanos, que entre los hermanos, si alguien sube de algún puesto o lo ponen en un puesto importante, hay quienes que se molestan. Se molesta. ¿Por qué se molesta? ¿Qué es lo que hace que se moleste? Y luego empieza a, como dicen, mirar monos contingentes. Empiezan a imaginarse y a pensar cosas que no existen, que no van, que no son. Como, ¿cuál sería una de ellas? Oh, ya porque le dieron el privilegio se cree mucho. No. No es así el asunto. Empiezan a llegar los celos. Y peor si después viene la ira. Porque si llega la ira, entonces empieza a contender. Y si empieza a contender, empieza a tener enemistad.
Y mire cómo va avanzando el asunto, cómo el diablo es tan astuto que lo hace desviarse de la verdad, de la realidad. Y ya cuando llega a la contienda, a la ira, al celo y todo eso, ya se apartó de la visión divina. Se apartó del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es que estemos unidos. Dijo, cuando el Señor Jesucristo oró al Padre, le dijo que sean uno como tú y yo somos uno. Que ellos también sean uno. Y que sean uno con nosotros también. Mire qué precioso. Pero, ¿por qué en la iglesia tiene que suceder eso? ¿Un comentario? No voy a mencionar nombres, hermano, aquí. Bueno, parece que fue de la iglesia. Yo lo visitaba, no voy a mencionar nombres. Pero no entonces estaba el esposo en mensaje porque ella dejó de ir a la iglesia porque el puesto que ella le tocaba salieron a otra. Mire qué terrible. Qué tremendo. De aquí, hermano, no venimos con puestos, venimos en un corazón dispuesto a servir al Señor. Ahora, no buscamos privilegios. No, y la pregunta es, ¿quién le dijo que le tocaba? Es que Dios pone al que Él quiere, a quien quiere. Y hay veces que uno, hermanos, en la carne, porque eso es en la carne, que esto debe de morir, uno dice, pero ¿y por qué ponen a este si no está capacitado? ¿Verdad? ¿Por qué no pusieron a fulano que ese sí? Pero ese es de acuerdo a nuestra vista, a nuestra mente, a nuestro parecer. Pero acuérdese que Dios es el que hace todas las cosas. Pues sí, perdón que lo interrumpa, pero en realidad muchas de las veces suceden las cosas así porque no tenemos madurez, no tenemos madurez si no estamos verdaderamente, como dice la palabra de Dios, no tenemos la mirada en el Cristo puesta en el Señor, sino que estamos con un ojo para allá y el otro para acá, a ver quién hace cualquier cosita y luego. Entonces, pero tenemos que estar, yo me cuento en ellos, tenemos que estar luchando para no desviar nuestra vista, porque si nos desviamos, nosotros son los que sufrimos las consecuencias. Nosotros mismos. La persona o las personas que dicen, tan campantes, quitados de la pena, y mientras que uno está ahí acongojado, que será o no será, pero cuando nosotros verdaderamente ponemos nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, Él es el que el Espíritu Santo dice, ¿por qué te abates? ¿Por qué te turbas? Si tú estás limpio, ¿por qué? Sí. Deja las cosas, deja el problema, que yo me encargo de eso. Entonces eso es lo que yo he aprendido en el caminar en los caminos del Señor, que aunque se caiga la casa de un lado, pero si yo estoy en una parte segura, pues vengan para acá, y el que no quiera, pues ya es su problema de ellos. Pero yo he dependido de Dios y que sé que Él es el único que me va a guiar a toda verdad, a todo conocimiento de su palabra, y que Él es el que me sostiene en sus manos para que yo siga adelante. Porque humanamente todos fallamos, todos ponemos la mirada muchas veces en cosas que no nos edifican, y ahí es donde vienen los problemas, las contiendas, los celos, las envidias y todo lo que dice la palabra de Dios. Sí. Amén. Usted dice a veces cambian, dan una categoría o una más, pero a veces quiero que se orgullecen, ¿no? Sí. Aquí te voy a mencionar el nombre. Yo todo el tiempo he trabajado de ayudante del superintendente de la escuela americana, casi todo el tiempo. Es como el presidente que ha sido el presidente siempre ha sido. Pero entonces pusieron a Dani, el superintendente de la escuela americana. Entonces yo me acerqué a él y le dije, hermanito, yo he trabajado mucho tiempo, si quieres, yo lo puedo orientar, pues yo no necesito la ayuda de nadie. Entonces ese ya era orgullo. Soberbia. Soberbia. ¿Y le puso la queja al pastor? ¿Se imagina? ¿Se da cuenta cómo trabaja el enemigo? Que el Señor lo reprenda. Que pone en el soberbio el meter discordia, el meter contienda, y por la pura soberbia. Pura soberbia. Y eso ha sucedido, hermano, muchas ocasiones. Claro que sí.
Y sigue sucediendo y va a seguir sucediendo, porque el enemigo es así. El enemigo es así. Y luego empieza a meter cizaña, y cuando mete cizaña y el inepto se torna en tierra fértil y echó a perder todo. Ya logró su propósito. Lo que hizo con Eva en el jardín del Edén. Es verdad, hermano. Porque como dice el hermano, es verdad de lo que dice el hermano Julito. Porque cuando ellos empezaron a mí me metieron en un problema allí también, que yo salí regañada y porque me dijeron cosas que no era verdad. Y entonces vine por causa de los niños, que querían hacer todos como ellos querían, no como decía la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nunca se paran a un seminario, nunca se paran a un estudio, nunca escudriñan verdaderamente, pero ya como tienen el puesto, ya se quieren ver a uno ahí abajo. Y eso no es alto, porque un hijo de Dios, con lo poco que conocemos, nosotros tenemos la sabiduría de Dios y entonces querían hacer unas nuevas reglas, unas nuevas ideas. Y como yo no les seguí, entonces me dijeron que yo había tratado mal a los niños, y luego vinieron con la mamá y la mamá viene conmigo y le digo, ¿qué pasó? ¿Quién dijo eso? Pues que fulana. Pues tráigame a la fulana. Tildaron de rebelde. Sí, tráigame a la persona que dijo. Y entonces, no, pues que me dijo, pues tráigamela. Entonces yo, delante de ella, le dije, ¿qué les hice a los niños? No, pero, digo, no. A mí, hábleme con la verdad, le digo, diga la verdad. Le digo, porque yo le dije, yo estoy aquí para servir a Dios, no para servir a chismosos. No, si es que es terrible. Sí. Es terrible. Y ahorita vamos a llegar a eso, porque esto de eso se trata. Sí. La clase pasada de la lengua. La lengua. Refrenar la lengua. Sí. Que no podemos. Ajá. No podemos. Porque yo de ahorita, repente... hermano, tengo mucha lucha sobre ese problema de la contienda y los celos y todas esas cosas, que Santiago me ayuda mucho a mí, porque me hace recordar que no tenemos que darle cabida a eso. Y he durado 39 años de casada porque he mordido mi lengua para no entrar en las contiendas y en los celos. Sí. Y le pido a Dios que me ayude, porque en realidad es una lucha que el diablo nos lo necesitamos. pone, y si no nos ponemos en las manos de Dios, perdemos. Sí. No, y la cosa es de que cuando nosotros abrimos la boca sin sabiduría, el asunto se sale de control. Sí. Y cuando se sale de control, cualquier cosa puede suceder. Por eso Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras? ¿Verdad? ¿De dónde vienen los pleitos entre vosotros? Porque, hermanos, es triste cuando entre hermanos de la iglesia no nos hablamos. Mire, hermano, una vez yo saludé a una hermana inocentemente, la saludé bien así, pues, Con el amor de Cristo. Y que vean y me dan una buena, y yo, ay, mi corazón me dolió tanto, y una lloradera que me dio, pero le pedí a Dios que me ayudara a que ese dolor se me quitara. Y bien, hermano, se me quitó. Gloria a Dios. Le pedí a Dios. Claro. Y no seguí aumentando esa cosa que me hicieron sentir mal, sino que lo olvidé. Se muere en uno. Y le saludé a la hermana y felices, todos felices. Sí, amén. Es la única manera de ganar la guerra, de obtener la victoria. No hay otra. Porque si nos ponemos con nuestro ego a querer sobresaltar, ya perdemos todo. Y ahí es donde entra lo que dice el versículo 2. Codiciáis y tenéis, y matáis y tenéis envidia y ardéis de eso, y no tenés. Pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Para qué? Para vuestros deleites mundanales, carnales. Entonces no vas a recibir porque estás pidiendo mal. Así de fácil se pone Santiago cuando dice, ustedes tienen que aprender y tienen que entender, tienen que saber. Ahora, del versículo 4 al 6, ¿qué nos dice? ¿Quién lo tiene para que lo lea? O
almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hasta el 4. 6. Al 6. Sí. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente, pero él da mayor gracia? Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Mire qué precioso, hermano. Dios resiste al soberbio. Y hay veces que a nosotros se nos sale Sí. la soberbia. Hay que reprenderle en el nombre de Jesús. Porque es que, hermanos, mire, hay gente que se rebusca por caer mal. Se rebusca. O sea, el enemigo los usa tan terriblemente que cuando usted sale mejor orado y mejor ayunado a la calle, ahí le sale. A ver si es cierto. Entonces nosotros tenemos que probar que sí es cierto. ¿Verdad? Porque si no probamos con nuestro testimonio, entonces ya el enemigo ganó. Entonces nosotros tenemos que buscar la manera de como dice la hermana, mordernos la lengua. Y encima de mordernos la lengua, reprimir la carne. Por eso es que tenemos que estar en constante oración, en constante lectura, para que el espíritu crezca y la carne disminuya. Porque fíjense, hermano, cuando nosotros estamos en ese nivel espiritual, pueden decir lo que quieran. Pero como nosotros tenemos ese nivel espiritual, no nos molesta. Y aunque digan lo que digan, no nos molesta. Pero cuando andamos débiles y que la carnita está ganándole al espíritu, ay no masito, ¿qué quieres? A mí no me vas a hablar así. Orgullo, imprudencia. Terrible. Ese es el ser humano. El orgullo le gana. ¿Y qué es lo contrario del orgullo? La humildad. Dios resiste a los soberbios, pero le da gracia al humilde. ¿Para qué? ¿Para qué cree usted que le da gracia al humilde? Para que pueda soportar todas las embestidas del enemigo. Y esa gracia que el Señor nos da, nos ayuda para nosotros contrarrestar los ataques del enemigo de buena forma, de buena voluntad, para no caer en el error de contradecir los ataques del enemigo a quien quiera que use, porque puede usar a gente de afuera, puede usar a gente de adentro. Como la respuesta que le dieron a mi hermano Julito, si él hubiera sido soberbio, se lo acaba en 2 palabras. Se lo acaba en 2 palabras. Yo no necesito. ¿Cómo que no necesito? Hasta el más inteligente, hasta el más sabio necesita. Necesita. Porque, hermanos, hay cosas que nosotros no sabemos y la persona más humilde lo sabe. Entonces necesitamos saber, necesitamos aprender. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros llegar a eso? La humildad. La humildad para resistir al soberbio. Porque hay hermanos soberbios pasivos y hay soberbios agresivos. Los soberbios pasivos son aquellos que bajita la mano le dicen sus cosas, pero se las dicen en son de broma o en son de nomás por decir, pero es soberbia, entra en la soberbia. Y hay otro que eso ya directamente confronta en soberbia. Y ahí donde nosotros tenemos, hermanos, que ponerle atención a esto. Mire cómo relaciona Santiago a los soberbios, a los que no mantienen la cordura para con Dios. Almas
adúlteras. Y este adulterio no es carnal, del que está hablando. Este adulterio, hermanos, es terrible. ¿Por qué? Porque todavía les dicen, no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Es una amistad, hermanos, terrible. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Cómo los hijos de Dios nos podemos hacer amigos del mundo? ¿De qué forma nos podemos hacer amigos del mundo? Poniendo atención a lo que nos edifica. Por ejemplo, si alguien viene y le dice alguna cosa que a meter el enemigo, a meter ideas en su cabeza de uno, y dice, ay, sí, quizás de verdad sea verdad. Entonces, de esa forma el enemigo está alejando a uno de las cosas de Dios. Y cuando uno se va apartando, ¿qué es lo que pasa? Nos hacemos enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque ya no le obedecemos y nos hacemos amigos de ellos. Nos vamos acomodando al mundo. A veces estaban así en juntos, pagamos, comienzan con los chistes pocholosos. Y uno pone atención. Y a veces no solo pone atención, sino que participa también. Y entonces ahí es donde uno ya está participando en las cosas del mundo. Ahí se mete a problemas con Dios. Porque nosotros podemos estar en el mundo, porque el mundo lo hizo Dios para todos. Para todos. Depende de lo que nosotros hagamos en el mundo. Por eso el Señor Jesucristo dijo, estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Sois el mundo. ¿Verdad? Claramente lo dijo. Entonces, Amén. ¿de qué otra forma nos podemos hacer amigos del mundo? Pues como está diciendo en la clase, por ejemplo, yo tengo que venir a la iglesia, pero si alguien me invita a un desayuno y pues me voy allá, pierdo aquí y me voy allá, ¿por qué? Porque estoy participando con ellos, ¿verdad? Porque estoy dejando las cosas de Dios por seguir las cosas que no me edifican, me estoy apartando, me estoy haciendo enemigo. Y yéndonos a las fiestas a la hora del culto, ¿verdad? Irnos a lavar, al bandado y el servicio en la iglesia es a las 10 de la mañana. A esa hora se van a lavar. A esa hora se van a hacer el mandado. O a esa hora tienen una reunión muy importante. A esa hora cualquier cosa sale. Y a un padre de uno de mis nietos negros, pues, todo iba tranquilo. Pero cuando yo ya vi que la cosa ya era desordenada, esto ya no es para mí. ya vámonos. Para mi casa. ¿Sí? Amén. Mi mamá tenía un lema. Ella decía, cualquier cumpleaños que celebren en la iglesia, yo voy. No hay problema. Pero cualquier fiesta que hagan y pongan su música mundana, ni me inviten, porque no voy a ir. Y así de estricta era ella. Los nietos, sobrinos, hacían sus fiestas, pero como sabía que no tienen temor de Dios y es fiesta que no va a agradar al Señor, un día se le echaron a la bolsa, no, vamos a poner música cristiana, abuela, véngase. Digo, bueno, seguro, sí. Y sí, empezaron poniendo música cristiana y vamos a decir, 3/4 partes del cumpleaños, música cristiana. Pero en eso que ya empezaron ellos a hacer su celebracioncita, llegó alguien más atrevido y cambió la música. Ahí nomasito agarró a mi viejita su toallita, se le echó al lomo y dijo, vámonos. Ya, se salió del orden, como dijo mi hermano Julito. Se salió de orden. Entonces, no podemos hacernos amigos del mundo. ¿Y qué les parece el Facebook regular? Feo, mal. Y uno hasta le duele el dedito ya de tanto pasarle, ¿verdad? Mirando cosas que ni convienen, Ay, no. que ya no son una noticia, no son algo de edificación,
sino que ya son cosas que saca la gente por hacer rating, por ganar puntos y que les den ahí una feriecita. Entonces, hay muchos cristianos que todavía le ponen like, le ponen el dedito para arriba. Eso viene a mi memoria un muchacho que subió su tocado de guitarra ahí, pero estaba aprendiendo, ¿no? Y entonces estaba contento porque le habían puesto 5 likes, dijo él. Y dice, oh sí, dice, qué bueno que ya, mira, te pusieron like. Dice, sí, nomás que el dedito estaba para abajo. Eso no es like. Para abajo, sí. Hermano, nosotros tenemos que tener cuidado. Sí. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque es fácil hacerse amigo del mundo. Y cuando uno se hace de amigo del mundo, se desvía del punto céntrico de Dios y la carne empieza a cobrar fuerza. Y ese es un problema, Sí. cuando ya la carne cobra Esa es fuerza. la carne, como dice usted. Íbamos a visitar al hermano Sonia una vez, íbamos a ir 4 personas. Ya está en la casa en la frente, yo llamé a una de ellas, me dijo, a esa casa no entro yo. ¿Ves? Bueno, de ahí llegaron y entraron, el hermano Sonia iba de camino, los entró y los entendió. Entonces me dice la hermana Quintanilla, visitemos al hermano José Luis, a esa casa no entro yo. Y yo, "Guau". Otro, Sergio Andole. Qué tremendo, hermano. Ajá. Qué tremendo. No hay que, ¿cómo? No hay que el Señor nos lo mandó a donde podamos ir. Él nos dio queramos orden. ir, donde no queramos ir. De ver en otro y visitar, sea Estar ahí, hacerse presente. Entonces, ahora vamos a leer del versículo 7 al 10. Sabiendo ya que los pleitos y las disensiones vienen del enemigo por la soberbia, entendiendo... Pues a Dios Amén. resistir al diablo y él huiría de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificaos vuestros corazones. Afligidos y lamentad y llorad, vuestras risas se convertirán en lloro y vuestro gozo en tristeza. Wow. Humillaos delante del Señor y él os exaltará. Aleluya, qué precioso. Miren, hermanos, nosotros tenemos la potestad y la autoridad de resistir al diablo. Y el diablo tiene que huir porque no soporta la presencia de Dios. Amén. Ahora, hay algo que tenemos que hacer antes de eso. Porque no es solo que, vamos a resistir al diablo, no. Hay algo que hay que hacer. Y claramente lo dice el versículo 7. Sométase. Someteos pues a Dios. ¿Y qué quiere decir someterse? Humillarse. Humillarse. Estar dispuesto. Estar listo para hacer la voluntad del Señor. Entonces, cuando nosotros nos humillamos, obvio, el Señor resplandece en nosotros y el enemigo huye. Lo que tenemos que hacer es resistirlo. Viene con la prueba, fuera en el nombre de Jesús y se va. ¿Por qué? Porque no tiene potestad absoluta. Si Dios le da potestad, ok, ejerce. Si no, lo sentimos mucho, no puede. Lo contrario del orgullo es la humildad. Sin humildad no podemos conocer verdaderamente a Dios, ni podemos resistir las tentaciones del diablo. Vivir en humildad en lugar de orgullo cambia nuestras prioridades, nuestro comportamiento y nuestras palabras. Debemos reconocer nuestra total dependencia de Dios para nuestra salvación y para todo lo que necesitamos en esta vida. Definitivamente. Sin la dependencia de Dios, ¿qué podemos hacer? Nada. Si el Señor Jesucristo mismo dijo, fuera de mí, nada. En absoluto, nada. Dice, si queremos vencer el pecado debemos humillarnos ante Dios o someternos a Él. Santiago 4:7
la palabra someterse es un término militar que significa ponerse en el rango apropiado. Fíjense la definición de eso. Ponerse en el rango apropiado. No se va a poner en el rango de general cuando es soldado raso, ¿verdad? No lo van a poner de comandante cuando apenas empezó hace 3 meses. O sea, todo va con un nivel. Entonces debemos de ponernos en el rango apropiado, sometiéndonos a Dios. ¿Y cuál es el rango apropiado para nosotros someternos? La humildad. Porque Dios no rechazará un corazón constricto y humillado. No lo rechaza, nunca. Entonces, cuando nosotros nos podemos poner en el rango apropiado, es cuando sometemos nuestra vida a Dios. Dependemos de Él para que nos guíe con sabiduría y autoridad. Santiago también era consciente de la fuente de nuestra tentación a pecar. Si vamos a vencer el pecado, debemos resistir al diablo. Punto principal, resistirlo. Y de esa manera podemos vencer el pecado. Cuando resistimos su influencia y dependencia de Dios, el diablo huirá de nosotros. Acercarse a Dios incluye al menos 3 cosas. La primera es confesar nuestros pecados, porque el pecado nos impediría acercarnos a Dios. En segundo lugar, nos acercamos a Dios leyendo su palabra para conocerlo y aprender y obedecerle y agradarle. El tercero, a medida que comulgamos diariamente con Dios en oración, nos acercamos más a Él. Además, siendo fieles a nuestra iglesia, recibiremos la enseñanza y el compañerismo que necesitamos. Mira, hermano, el compañerismo es bien importante en la iglesia. Lamentablemente, hermanos, en muchas iglesias se optó por parar del compañerismo por situaciones que han sucedido en las iglesias. Tremendo. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre ha tratado de estropear la obra del Señor. Pero nosotros debemos de alcanzar ese nivel de madurez a manera de que podamos nosotros, hermanos, tener compañerismo, un compañerismo sano, santo, agradable al Señor. Y eso lo podemos lograr, ¿cómo? Leyendo la Biblia, orando, relacionándonos con el Señor firmemente. Es la manera. No hay cosa más bonita, hermanos, que pueda uno tener un compañerismo sano, santo, conforme a la voluntad de nuestro Dios. ¿Verdad? Porque hay gente, hermanos, aún dentro de las iglesias que no es sana. No buscan el compañerismo sano, el compañerismo que Dios manda, el compañerismo que tenía la iglesia primitiva. Nosotros leemos en Hechos que la iglesia primitiva tenía un compañerismo tan sano, tan puro, tan santo y tan lleno de amor que, hermanos, vendían sus propiedades y la traían a los pies de los apóstoles para cubrir las necesidades de la gente. Miren qué precioso. Y en cambio, en nuestros días es muy difícil tener ese compañerismo. Bien difícil. Se puede, sí se puede. Pero como hemos vivido y tenido y visto experiencias malas, entonces uno se retracta. El amor se enfría. Sí. Y ese es el problema. Cuando uno se retracta, ¿qué es lo que carece ya en uno? El amor. Y yo lo amo, pero hasta ahí. Mire qué terrible. O sea, no, yo los amo, pero hasta ahí. O sea, ¿qué es eso? De que los amo, pero hasta ahí. O sea, ya hay un límite, hay una división. Ya eso está dominando la carne.
¿Y qué es lo que debe dominar? El espíritu. Es el que debe de dominar en nosotros. Pero como el enemigo ha sido tan astuto y tan terrible, que cuando llegamos a ese punto estamos en el punto de Adán y Eva. ¿Dónde estás, Adán? Sí. Ay, que me vi desnudo y tuve miedo. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Cómo supiste? Si estabas viviendo en la inocencia. Cuando uno ya llega al punto, hermanos, de que las cosas que suscitan en las iglesias lo hacen a uno retractarse, el amor se le enfría, y con el amor frío, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Nada. Mermó toda la eficacia. Porque los frutos del Espíritu primero es ¿qué? Amor. Mire hermano, qué tremendo. Y si el amor se enfrió, ¿para dónde vamos a agarrar? ¿Usted cree que podemos tener paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza sin amor? ¿Para qué no? No se puede. Entonces, tenemos nosotros que trabajar en eso. Es cierto, hemos vivido experiencias raras, difíciles, que nos han hecho que nosotros nos contentemos, pero eso no quiere decir que el amor no tiene que fluir en nosotros, siempre. Amén. Que el amor fluya de una manera natural, que el fruto del Espíritu nosotros lo podamos vivir y lo podamos sentir de esa manera. Amén. De una forma que podamos compartirlo con los demás. Que la gente pueda presenciar eso, que pueda sentir el amor que Dios ha puesto en nuestras vidas y en nuestros corazones. No hay otra forma, no hay otra manera. Y Santiago, hermano, nos recalca firmemente que nos acerquemos a Dios, porque ¿en quién más podemos confiar? ¿De quién más podemos depender? Sino solo de Dios. Amén. Él es el único que nos da la fortaleza, que nos da el aliento de espíritu, que nos da, hermanos, el coraje para seguir adelante en medio de este mundo perverso. Porque este mundo es tan perverso, hermanos, que la gente que está en contra de Dios quiere imponerle a toda la gente que se acepte lo que ellos piensan y lo que ellos dicen. Especialmente con los nuevos movimientos que han surgido. No solo religiosos, sino también diabólicos. Estaba oyendo de alguien que dijo que el líder de cierto movimiento grande nació hombre y ahora es la señora fulana, la líder del movimiento, y lo hicieron el comentario. Saltó la señora que nació señor, que por qué no se le aceptaba como ella decía. Mi hermano, qué tremendo. O sea, yo estoy de acuerdo en que, ok, si quiere serlo, allá usted sea, ¿verdad? Si se quiere sentir hombre, siéntase hombre. Si el hombre se quiere sentir mujer, siéntase mujer. Dios dejó un libre albedrío para todos. Lo dejó. Ustedes escojan, ustedes prefieran lo que ustedes quieran. Pero también dio las indicaciones de la paga que se va a tener por lo que uno escoge, por lo que uno elige. Aleluya. Entonces, hasta ese punto yo estoy de acuerdo que escojan lo que quieran, la humanidad. Pero que le quieran imponer a la fuerza a los demás lo que ellos piensan, no. Perdonen, pero no. No se puede. ¿Por qué? Porque Dios es Dios y Él es santo. Amén. Y Él le da oportunidad a la humanidad que si quiere salvar su vida, que venga Cristo. Que lo reciba, que viva para Dios y va a tener la vida eterna. Si no quiere, siga en su concupiscencia, siga en su aborrecimiento para Dios, siga haciendo lo que quiere hacer, pero no trate de implantárselo a los demás. Tenemos, hermanos, una gran tarea nosotros que orar, que luchar por este problema. Ahora es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque a los niños se lo están inculcando en las escuelas. Miren qué problema tan terrible. Que le inculquen a los niños
O sea, entonces, esta gente sí se toma el tiempo de inculcarles a los niños lo malo. ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Qué está haciendo la iglesia? Nosotros tenemos que inculcarles a los niños lo bueno, para que no se pierda esa línea, esa generación de temor a Dios, que no se pierda. Porque esa gente está trabajando incansablemente. Y como el enemigo es tan astuto, tiene legisladores, tiene gente en el poder que pueden, hermanos, determinar si se hace o no se hace. Yo me acuerdo cuando estaban luchando para quitar la cruz del emblema de los ángeles. La quitaron, hermano. Terrible. Gente que se opone. Y nosotros, hermanos, como iglesia, tenemos que someternos a Dios y resistir al diablo. Amén. Porque tiene que huir. En el nombre de Jesús. Amén. Tiene que huir. La palabra así lo dice. Y si nosotros nos sometemos a Dios, el diablo huirá de nosotros. Gloria a Dios. Santiago capítulo 4, verso 11 y 12. No tenemos derecho a juzgar a los demás. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. El 12. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para juzgar a otro? Wow. Mire qué pregunta más tremenda en la parte final del versículo 12. O sea, nosotros entendemos que no tenemos que juzgar porque no tenemos esa autoridad, no tenemos esa potestad para hacerlo. Y la pregunta que hace Santiago, ahí dice, ¿quién eres tú para que juzgues a otro? Mire, hermano, eso de juzgar es una cosa seria, porque lo podemos hacer con tanta facilidad. Y lo peor es de que nosotros humanamente no lo hacemos con rectitud y no lo hacemos bien. Porque regularmente nosotros lo hacemos por la apariencia, por lo que vemos. Es que juzgamos a los demás. Si no miramos que participa mucho en la iglesia, no, este aguado es carnal. Nosotros no sabemos si tiene una vida de ayuno y oración continuamente, nomás que no participa. ¿Verdad? Y participa en lo que se le da oportunidad. Pero como nosotros en la carne tendemos a juzgar a los demás, así nomás. Como dijo una hermana que no vive en este país, vive por ahí, por eso lo voy a decir. Dice, el hermano Pedro, dice, por gusto le sirve estar dando la clase. O sea, no sé en qué aspecto ella lo agarró y me juzgó así. No me ha visto nunca en la vida. Sabe de mí por las redes sociales y eso, pero digo yo, ¿por qué tenemos nosotros que juzgar? Santiago dice, si tú juzgas al hermano, estás juzgando la ley. Y si juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, eres juez. Ahora, ¿quién nos da a nosotros el lugar de juez? Y hermano, es un problema terrible en las iglesias, ese puestecito, esa sillita que uno agarra. Terrible. En todas las iglesias, hermano. Y así como juzga, será juzgado. Ese es el problema. Y Pablo dijo, y en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. ¿Se imagina? O sea que el juzgar, hermanos, es un asunto bien delicado y serio. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros ponernos en el lugar de jueces. Porque el juez, ¿qué es lo que hace? Juzga y condena. Y nosotros, ¿quiénes somos? Por eso dice Santiago, ¿y tú quién eres?
para que juzgues a otro, para que juzgues a tu hermano, para que juzgues a tu prójimo. ¿Quiénes somos? Hay veces, hermano, que hay cosas que a nosotros nos parecen mal. Nos parecen mal. Por lo menos, hermano, cuando miramos a alguien que está pasando por una prueba terrible y está en una lucha constante y nosotros no sabemos. Vemos a la persona, vemos al hermano, vemos a la hermana, pero no sabemos qué piedrita trae en el zapato. Y le juzgamos por cómo lo vemos. Santiago claramente dice, no lo hagas. Para empezar, ¿y tú quién eres? Para juzgar a tu hermano. No tenemos nosotros autoridad ni cavidad para poder juzgar a los demás. Tremendo. Este asunto, hermanos, solo hay uno que puede hacerlo. Es el que dio la ley. El que hizo la ley. Él es el único que puede juzgar. Él puede dar vida y también puede dar muerte. Él es el que juzga. Él es el único que tiene esa potestad de juzgar. Entonces, ¿por qué lo hacemos nosotros? ¿Se ha puesto a pensar usted alguna vez por qué lo hacemos? Yo creo que uno se siente mejor hacerlo. Es la carne. La carne. Muchas veces porque uno se cree mejor que uno trae Mejor posición espiritual. Y incluso hay gente que piensa que porque tiene mejor posición material es mayor o mejor que otros. Y eso no es así. Lo material va y viene. Ahora lo tenemos, mañana no. ¿Cuántos millonarios se han quedado en la calle? En la calle. Literalmente viviendo en champita en la calle. Y han sido millonarios. Pero ya no tienen. Es terrible. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, hermanos, es hacer vivir en nosotros los frutos del Espíritu para que no podamos nosotros caer en ese problema. Porque si el Espíritu está vivificado en nuestra alma, en nuestro ser entero, no tenemos ese problema. No podemos juzgar a otro. Al contrario, miramos a alguien que tiene dificultad, oramos. Le pedimos a Dios. Si miramos a alguien que está ya cayéndose, que ya va al resbaladero, le echamos la mano. ¿Por qué? Porque hemos llegado a ese nivel espiritual de no juzgar a nadie, sino, si miramos la necesidad del prójimo, ayudarlo para que salga adelante. No terminarlo de acabar. Porque eso es lo que, hermanos, regularmente se ha hecho en las iglesias. El único ejército donde mata a sus propios soldados. La iglesia. Terrible. Y se oye feo y es horrible saberlo y pensarlo, pero es verdad. Y sabemos nosotros de tantos casos en diferentes lugares que en lugar de ayudar al hermano que cayó, lo hacemos a un lado. O sea, agarramos el puesto de juez. Y Dios no nos ha puesto a eso. El Señor Jesucristo no nos ha llamado a eso. Muy por el contrario. Nos ha llamado para que nos ayudemos unos a otros. Para que mostremos el amor. Porque imagínense, nosotros miramos a alguien que cayó en pecado y ¿qué es lo primero que hacemos? Yo oí unos comentarios acá locales de gente que ya no está aquí. ¿Ah? Y bueno, también lo puedo decir, ¿no? Hermano, que dice, no, pues, él sabe la palabra, ella sabe la palabra, y si cae en pecado, pues que se lo lleve el diablo. Esas palabras son fuertes y no son de hijos de Dios. Y yo las escuché de gente de la iglesia. Y eso se ha escuchado en, si no puedo decir todas las iglesias, en la mayoría, 99.9%, se ha escuchado eso. De gente que se siente tan santa
que piensan que son jueces y que pueden juzgar a los demás y decir, no, ¿sabes qué? En el cuerpo de Cristo ya no tienes cabida. Porque eso es lo que se hace automáticamente. Cuando dice ya que se lo lleve el diablo, ¿qué es lo que está diciendo? Tú no cabes en la novia de Cristo. Porque nosotros sí cabemos. Pero cuando uno habla de esa manera, hermano, también hay que esperar, porque dice la Biblia, el que se considera que está bien, mire que no caiga. Mire que no caiga. Sí. Porque ese es un... Nadie está excepto de caer en cualquier situación que sea. Sí, todos estamos viviendo en esta carne, todos estamos en este caminar, buscando del Señor. Mientras vayamos por este valle, si dependemos de Dios totalmente, no hay problema. Pregunta por la senda antigua, camina por ella. Y el que camine por esta senda, por torpe que sea, no se va a extraviar. O sea, hay que caminar por el camino de rectitud, dando testimonio de que Jesucristo es el que vive en nosotros, siempre, buscando, ayudándonos entre nosotros, echándonos la mano. ¿Para qué? Solo hay un propósito de eso, para que el nombre de Dios sea glorificado en su pueblo. Y los que visitan y los que llegan, hermanos, o los que nos conocen, ellos ven y sienten en su espíritu. Porque, hermanos, el espíritu da testimonio. Y la gente misma dice, este es hijo de Dios, este es cristiano. Al nomás verlo, dice, este es cristiano. Y a muchos, hermanos, gente que ni tiene temor de Dios ni nada, le he dicho, usted es cristiano, ¿verdad? ¿Cómo sabe? Dice que se le nota. ¿Y cómo se le nota? Por sus frutos se conocerán. Los frutos, hermano. Los frutos. El testimonio es muy importante. Yo quisiera seguir de largo, pero ya. Tenemos que concluir la clase. Nomás quiero leerles la parte final de nuestra lección. ¿Qué nos dice Dios? Como creyente, nuestra vida debería ir en dirección opuesta a los valores de una cultura mundana. En vez de ser orgullosos y autosuficientes, deberíamos ser humildes y dependientes de Dios. En vez de hacer planes basados en metas y motivaciones egoístas, deberíamos buscar la dirección de Dios tanto en los planes que hacemos como en la manera en que los implementamos. Cada parte de nuestra vida debería reflejar los valores del reino de Dios y no los valores del mundo. Cada parte de nuestra vida debe de reflejar los valores de Dios. Lo que Dios quiere para nosotros, lo que Dios ha hecho por nosotros. Hermanos, ayer platicábamos con una familia y les digo yo, si nosotros valoramos lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, seríamos más diferentes. Mucho más diferentes. Porque el valorar el sacrificio que el Señor hizo para salvarnos a nosotros, para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad, nosotros, si logramos entender eso a su cabalidad, seremos totalmente diferentes. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a dar por concluida la clase, hermanos. Espero que el Señor Aleluya. me le siga dando fuerzas, Amén. me lo siga bendiciendo, le siga dando, hermanos, esa valentía para poder seguir adelante. Necesitamos la fortaleza del Espíritu Santo para continuar. Sin Dios, nada podemos hacer. Padre Santo, en esta hora te doy gracias, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, haber llevado a cabo esta clase. Ponemos, Señor, en tus manos a todos aquellos, Señor, que lo han escuchado aquí interinamente y aquellos que en las redes sociales, Señor,
han estado atentos a tu clase, Padre Santo, que has traído en esta mañana. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de compartirla, oh Dios de gloria. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te agradecemos, Señor. Amén y amén. Dios me les bendiga, hermanos. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios.